Elena había reconstruido su vida después de que su esposo desapareciera sin explicación hace 5 años. Pero cuando lo vio sentado en la mesa 7 de su restaurante, su mundo se desmoronó. Él tenía un secreto que lo cambiaría todo. No era quien ella creía. Elena Martínez nunca había creído en los fantasmas, pero esa noche de martes descubrió que los recuerdos pueden materializarse y sentarse en la mesa 7 de tu restaurante como si nunca se hubieran ido. A los 32 años, Elena había convertido la supervivencia en un arte. Cada mañana se levantaba a las 5 a.m., se trenzaba el cabello castaño con movimientos mecánicos perfeccionados durante 5 años de soledad, y se ponía el mismo delantal azul desgastado que había comprado en un mercado de segunda mano cuando no tenía ni para comer. Ese delantal había sido testigo de lágrimas, de noches trabajando hasta el amanecer, de pequeñas victorias celebradas en silencio. El restaurante Corazón de Casa era más que un negocio. Era la prueba viviente de que Elena Martínez no se había quebrado. 12 mesas, paredes amarillas que ella misma había pintado, y el aroma perpetuo de sofrito y esperanza. Cada peso ganado allí representaba una victoria contra el abandono, contra la voz en su cabeza que durante años le había susurrado que no era suficiente. «Señora Elena, mesa 7, un cliente solo», murmuró Sofía, su mesera de 19 años, cuyos ojos brillantes le recordaban a Elena de sí misma antes de que la vida le enseñara que los cuentos de hadas pueden convertirse en pesadillas. Elena alzó la vista desde la caja registradora donde contaba las ganancias del día. 923 pesos. Un buen día. Suficiente para pagar a Sofía, comprar ingredientes frescos para mañana y tal vez, solo tal vez, agregar 50 pesos al frasco de vidrio etiquetado como El Sueño. Su plan de algún día, expandir el restaurante y contratar más empleados. «Voy yo», Elena respondió, guardando cuidadosamente el dinero. Había aprendido a no confiar en nada que pudiera quitarle lo que tanto le había costado construir. Se acercó a la mesa 7 con su libreta y esa sonrisa profesional que había perfeccionado, cálida pero no demasiado, amigable pero con límites claros. Era la sonrisa de una mujer que había aprendido a proteger su corazón como si fuera el último peso en su bolsillo. Pero cuando llegó a la mesa y levantó la vista, el tiempo no solo se detuvo, se desintegró. Ahí estaba Andrés Morales, su esposo. El hombre que había desaparecido una mañana de marzo hace 5 años, dejando solo una nota sobre la almohada que decía: «Elena, perdóname, hay cosas que no puedes saber. Te amo más que a mi vida, pero irme es la única manera de protegerte. Nunca me olvides». Elena sintió como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo sus pies. La libreta resbaló de sus manos, cayendo al suelo con un sonido que se amplificó 1000 veces en sus oídos. Su corazón comenzó a latir tan violentamente que estaba segura de que se saldría de su pecho. Andrés se veía diferente. Tenía el cabello más corto, canas prematuras que no recordaba, líneas alrededor de esos ojos verdes que una vez habían sido su refugio seguro. Llevaba un traje oscuro que se veía caro, muy diferente de los jeans desgastados y camisetas con agujeros que usaba cuando trabajaba en la construcción para pagar sus estudios nocturnos de ingeniería. Pero era él. Definitivamente era él. «Hola, Elena», dijo suavemente, y su voz atravesó 5 años de reconstrucción emocional como una bala atraviesa cristal. «No», Elena susurró, dando un paso atrás. Sus piernas se habían vuelto gelatina. «No estás aquí. No puedes estar aquí». Andrés se levantó lentamente de su silla, como si estuviera acercándose a un animal herido. «Elena, sé que esto es un shock, pero necesito hablar contigo». «¿Un shock?» Elena se rió, pero el sonido que salió de su garganta era más parecido a un sollozo ahogado. «¿Un shock?» Los otros clientes del restaurante comenzaron a voltear, sintiendo la electricidad en el aire. Doña Carmen,
que venía todos los martes por su caldo de pollo, dejó de comer y miró preocupada. Los estudiantes universitarios en la mesa 3 bajaron sus libros. «Elena, por favor, déjame explicarte». «¿Explicarme?» Elena sintió como si 5 años de dolor perfectamente enterrado estuvieran erupcionando desde lo más profundo de su alma. «¿Después de 5 años quieres explicarme?» Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero ya no le importaba quién la viera llorar. Ya no le importaba mantener esa compostura que había construido ladrillo por ladrillo. «¿Sabes lo que pasé después de que te fuiste como un cobarde?», Elena gritó, y ahora todo el restaurante estaba completamente en silencio. «¿Sabes que perdí nuestro apartamento porque tu mitad de la renta era la diferencia entre tener un hogar y vivir en la calle?» Andrés se había puesto pálido, pero Elena ya no podía parar. «¿Sabes que tuve que vender mi anillo de matrimonio, en una casa de empeño para poder comprar comida esa primera semana después de que desaparecieras?» Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, manchando su mejilla con salsa de tomate de su delantal. «¿Sabes que dormí en el auto de mi hermana durante 3 meses porque no tenía dónde vivir? ¿Sabes que trabajé limpiando oficinas desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana? Luego corría a servir mesas en un café desde las 7 hasta las 3 de la tarde. Y después vendía empanadas caseras en la esquina hasta las 9 de la noche». Andrés tenía lágrimas en los ojos ahora. «Elena, si hubiera podido». «No he terminado», Elena gritó con una fuerza que no sabía que poseía. «¿Sabes que durante 2 años fui a terapia con el dinero que debería haber gastado en comida porque pensé que había hecho algo terrible para hacer que mi esposo me abandonara sin una palabra?» El restaurante estaba tan silencioso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. «¿Sabes que me culpé a mí misma cada noche, preguntándome si no había sido lo suficientemente bonita, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente buena para el hombre que me prometió amor eterno frente a Dios?» Elena señaló alrededor del pequeño restaurante con manos temblorosas. «¿Sabes que este lugar lo construí trabajando 18 horas al día, 7 días a la semana, durante 3 años? ¿Sabes que mis manos sangraron pelando papas hasta las 2 de la mañana? ¿Sabes que hay noches que todavía no duermo porque tengo pesadillas de volver a perder todo?» Andrés dio un paso hacia ella. «Elena, por favor». «¿Por favor qué?» Elena retrocedió como si él fuera fuego. «Por favor, entiende. Por favor, perdona. Por favor, actúa como si 5 años de infierno no hubieran pasado. Por favor, déjame explicarte por qué tuve que irme». «¿Tuviste que irte?» Elena se rió amargamente. «¿Tuviste que irte? Nadie te puso una pistola en la cabeza y te obligó a abandonar a tu esposa sin explicación». «Elena, sí me pusieron una pistola en la cabeza». El restaurante quedó completamente inmóvil. Elena se quedó con la boca abierta. «¿Qué dijiste?» Andrés se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que Elena recordaba demasiado bien. «Elena, hay cosas sobre mí que nunca supiste, cosas que no pude contarte porque habría puesto tu vida en peligro mortal». «¿De qué estás hablando? Mi nombre real no es Andrés Morales». Elena sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. «¿Qué? Mi nombre real es Diego Santamaría, y cuando nos casamos yo estaba bajo protección de testigos del gobierno federal». Las palabras no tenían sentido. Elena las escuchó, las procesó, pero era como si estuvieran en un idioma extranjero. ¿Protección de testigos? Sí. Había testificado contra una organización criminal que había asesinado a toda mi familia cuando tenía 17 años. Mis padres, mi hermana pequeña, hasta mi abuela. Los maté a todos porque yo vi algo que no debía haber visto. Elena se apoyó contra la mesa para no caerse. Durante los 3 años que estuvimos casados, yo vivía con una identidad falsa. Pero mi amor por ti era lo único real en mi vida. Eras lo único verdadero que tenía en este mundo. ¿Estás diciéndome que todo nuestro matrimonio fue una mentira? ¡No!
Andrés gritó desesperadamente. Mi amor por ti nunca fue mentira. Cada beso, cada promesa, cada noche que te sostuve en mis brazos y te dije que eras mi mundo entero, todo eso era real. Pero tu nombre era falso, tu identidad era falsa. ¿Cómo puedo saber qué era real y qué no? Porque hace 5 años, ellos me encontraron. La mañana que desaparecí, había un auto estacionado frente a nuestro apartamento. 2 hombres que reconocí de mi pesadilla del pasado, y supe que si no desaparecía inmediatamente, te matarían para llegar a mí. El corazón de Elena se detuvo. ¿Me habrían matado? Sí. Y no solo te habrían matado, Elena, te habrían torturado primero para hacerme sufrir, porque ellos sabían lo que tú significabas para mí. Elena se llevó una mano a la boca, sintiendo náusea. Así que esa mañana, mientras dormías, empaqué una maleta, escribí esa nota y desaparecí, porque la única manera de mantenerte viva era hacerte creer que no me importabas. ¿Y por qué regresas ahora? Elena susurró. Porque hace 2 semanas atraparon al último miembro de la organización. Después de 5 años, finalmente es seguro para mí tener una vida normal. Finalmente es seguro amarte sin ponerte en peligro. Elena procesó estas palabras durante lo que se sintió como una eternidad. Luego, lentamente, se quitó el delantal y lo dejó caer al suelo. 5 años, murmuró. Elena, 5 años pensando que no fui suficiente. 5 años odiándome a mí misma. 5 años preguntándome qué hice mal. Nunca hiciste nada malo. Eras perfecta. Eres perfecta. Elena lo miró con una expresión que rompió el corazón de Andrés en 1000 pedazos. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto? Preguntó suavemente. ¿Cuál? Que durante 5 años me convencí de que había sido abandonada porque no era lo suficientemente buena. Y ahora descubro que fui abandonada porque era demasiado amada. Elena se dirigió hacia la puerta del restaurante. Y honestamente, no sé cuál de las 2 verdades duele más. Salió a la calle nocturna, dejando a Andrés solo en el restaurante silencioso, rodeado de clientes que habían sido testigos del momento en que 2 corazones rotos trataron de encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Porque después de 5 años de creer que no había sido suficiente, Elena ahora tenía que procesar que había sido abandonada para mantenerla viva. Y esa verdad era más devastadora que cualquier mentira que se hubiera dicho a sí misma. Capítulo 2. Las heridas que nunca sanaron. Elena corrió por las calles vacías de la madrugada como si estuviera huyendo del fuego, pero el fuego estaba dentro de ella. Sus pies descalzos había salido del restaurante sin siquiera darse cuenta de que había perdido los zapatos, golpeaban el pavimento frío mientras las lágrimas nublaban su visión. 5 años. 5 años convenciéndose de que no había sido lo suficientemente buena, lo suficientemente hermosa, lo suficientemente interesante para mantener a su esposo a su lado. 5 años creyendo que había algo fundamentalmente roto en ella que hacía que las personas que amaba la abandonaran. Y ahora descubría que todo había sido una mentira piadosa, una mentira diseñada para mantenerla viva. Se detuvo frente a un pequeño parque donde solían caminar los domingos por la mañana cuando eran jóvenes y pobres pero felices. Se sentó en el mismo banco donde Andrés, no, Diego, le había propuesto matrimonio con un anillo que había costado 3 meses de su salario de construcción. Te amo más que a mi propia vida, le había dicho esa tarde, temblando de nervios. No tengo mucho que ofrecerte ahora, pero te prometo que trabajaré cada día para darte todo lo que mereces. Elena sollozó, recordando cómo había llorado de felicidad ese día, cómo había pensado que finalmente había encontrado a su persona, su hogar, su para siempre. «Señorita, ¿está bien?» Elena levantó la vista y vio a una mujer joven, tal vez de 25 años, con cabello rubio corto y ojos azules preocupados. Llevaba un traje sastre elegante,
y tenía esa postura de alguien acostumbrada a la autoridad. «Estoy bien», Elena mintió limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No, no está bien». La mujer se sentó junto a ella en el banco. «Y no la culpo. Lo que acaba de pasar en el restaurante fue intenso». Elena la miró con suspicacia. «¿Quién eres? ¿Me estabas siguiendo?» «Soy la agente Victoria Enríquez del FBI». La mujer mostró su placa. «Y sí, la estaba siguiendo, pero no por las razones que piense». «¿FBI?» Elena sintió como si estuviera en una pesadilla surrealista. «¿Qué tiene que ver el FBI con esto?» «Todo». Victoria suspiró. «Elena, puedo llamarla Elena, ¿verdad? He estado trabajando en el caso de su esposo durante los últimos 5 años. He sido su contacto, su conexión con el mundo real, la persona que se aseguró de que estuviera vivo y seguro». Elena se quedó sin aliento. «¿Tú has estado con él estos 5 años?» «He estado protegiéndolo, sí, pero no de la manera que piensa». Victoria se quitó la chaqueta del traje y se la puso sobre los hombros a Elena, quien se dio cuenta de que estaba temblando. «Elena, puedo contarle la verdad completa. La verdad que Diego... Sí, su nombre real es Diego Santamaría. ¿No pudo contarle hace 5 años? ¿Hay más?» Elena susurró. «Mucho más. Y es importante que lo sepa, porque lo que él hizo, lo que ustedes dos pasaron, fue uno de los actos de amor más puros que he visto en mis 10 años, trabajando en casos de protección de testigos». Victoria respiró profundamente. «Cuando Diego tenía 17 años, estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Vio cómo la organización criminal, los Serpientes, ejecutó a una familia entera. Padre, madre, 2 niños pequeños, porque el padre se había negado a lavarles dinero en su pequeña tienda». Elena sintió náusea. Diego corrió a casa y le contó a sus padres lo que había visto. Su padre, un hombre honesto, lo convenció de ir a la policía. Testificó, y su testimonio fue crucial para meter a prisión a 3 miembros importantes de la organización. ¿Y su familia? Los mataron una semana después, a todos. Diego llegó a casa y encontró a sus padres, su hermana de 14 años y su abuela de 75 años ejecutados en la sala de su casa, con una nota que decía: «Esto es lo que pasa a los soplones». Elena se llevó una mano a la boca. El gobierno le ofreció protección de testigos inmediatamente. Nueva identidad, nueva vida, nueva ciudad. Así nació Andrés Morales. ¿Y cómo me conoció? Victoria sonrió suavemente. Esa parte es la más hermosa de toda esta historia horrible. Diego llegó aquí hace 8 años, completamente roto, sin familia, sin pasado, sin futuro. Solo tenía 22 años, pero había visto más muerte de la que cualquier persona debería ver en toda una vida. Elena recordó al joven tímido que había conocido en la universidad, siempre con esa tristeza en los ojos que nunca pudo explicar. Trabajaba en construcción de día y estudiaba ingeniería de noche. Vivía en un cuarto diminuto, no tenía amigos, no confiaba en nadie. Y entonces te conoció en esa clase de matemáticas. «Álgebra avanzada», Elena murmuró, recordando. «Sí, y me dijo que cuando te vio por primera vez, riéndote con tus compañeras, fue como si viera color después de años de vivir en blanco y negro». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Elena ahora. «Me contó sobre su primera conversación contigo, sobre cómo le preguntaste si necesitaba ayuda con los problemas, porque te habías dado cuenta de que estaba luchando. Dijo que nadie le había mostrado bondad genuina desde la muerte de su familia». «Él era tan tímido», Elena recordó. «Tardó 3 meses en pedirme una cita, porque estaba aterrorizado de ponerte en peligro, pero también estaba enamorándose de ti de una manera que lo asustaba. Me decía que eras la primera persona que lo hacía querer tener un futuro nuevamente». Victoria hizo una pausa, observando la expresión de Elena. «Elena, quiero que entienda algo muy importante.
Durante los 3 años que estuvieron casados, Diego era la persona más feliz que había conocido. Llamaba a su contacto del FBI cada mes, como era requerido, y cada vez hablaba de ti, de cómo habías convertido su apartamento en un hogar, de cómo cocinabas para él cuando llegaba cansado del trabajo, de cómo lo hacías reír. ¿Por qué me cuentas todo esto?, Elena preguntó. Porque quiero que entienda la magnitud del sacrificio que hizo por usted. Victoria se volteó para mirar directamente a Elena. Hace 5 años, los serpientes encontraron a Diego. No sabemos cómo, pero de repente tenían su dirección, sabían dónde trabajaba, sabían todo sobre su vida como Andrés Morales. Elena sintió un escalofrío. La mañana que desapareció, él me llamó a las 5 a.m. histérico. Había visto el auto estacionado frente a su apartamento. Había reconocido a uno de los hombres como el hermano del líder de la organización. ¿Qué pasó entonces? Le dije que tenía 2 opciones. Podíamos relocalizarlo inmediatamente con una nueva identidad, pero tendría que cortar todos los lazos con su vida anterior, incluido usted. Elena cerró los ojos. ¿Oh? O podíamos intentar protegerlos a ambos, pero eso significaba que usted tendría que entrar al programa de protección de testigos también. Nueva identidad, nueva vida, nunca más ver a su familia o amigos. ¿Y qué dijo él? Lloró, Victoria respondió suavemente. Lloró durante 20 minutos en el teléfono y luego me dijo, Elena merece una vida real, merece su familia, sus sueños, su libertad. No puedo quitarle todo eso porque yo cometí el error de enamorarme cuando no debía. Elena sollozó. Así que esa mañana, mientras usted dormía, empacó una maleta pequeña, escribió esa nota y se fue. Sabía que la odiará por abandonarla, pero prefería que lo odiara y estuviera viva, que amarla y estar muerta. ¿A dónde fue? A un pequeño pueblo en Montana. Trabajaba en una fábrica bajo el nombre de Michael Thompson. Vivía en un tráiler diminuto. No tenía televisión, no tenía internet, no tenía contacto con el mundo exterior excepto conmigo. Victoria sacó un sobre de su bolso. Elena, durante estos 5 años, él me escribió una carta para usted cada semana. Cartas que nunca pudo enviar porque habría puesto su vida en peligro. Elena miró el sobre con manos temblorosas. ¿Cartas? 260 cartas. Una cada semana durante 5 años. Todas dirigidas a usted. Todas llenas de amor, arrepentimiento y la esperanza de que algún día pudiera explicarle la verdad. Elena abrió el sobre con dedos que apenas podían funcionar. Dentro había docenas de sobres más pequeños, cada uno fechado. Notó inmediatamente que muchas cartas tenían manchas oscuras en algunos lugares. Lágrimas secas de un hombre que había llorado mientras escribía cada palabra. Elena podía sentir el dolor impreso en el papel. Legalmente, Victoria añadió suavemente, usted aún era Elena Morales, hasta que pidió volver a su nombre de solteira 2 años después del desaparecimiento. Diego también estuvo oficialmente muerto en los registros federales durante 5 años. Tuvimos que resucitarlo legalmente cuando el caso fue cerrado. Abrió el primero, fechado semana 1, marzo 2019. Mi querida Elena, han pasado 7 días desde que te dejé, y siento como si hubieran pasado 7 años. Me despierto cada mañana esperando escuchar tu risa desde la cocina. Alcanzo tu lado de la cama cada noche y encuentro solo vacío. Sé que me odias ahora. Espero que me odies, porque es más fácil odiar a alguien que entender por qué te dejó sin explicación. Si supieras la verdad, tratarías de encontrarme, y eso te mataría. Prefiero vivir con tu odio que morir sabiendo que causé tu muerte. Te amo más que a mi vida, Diego. Elena no podía parar de llorar. Abrió otra carta, fechada semana 156, diciembre 2021. Mi amor eterno, hoy es nuestro aniversario de bodas. Habríamos estado casados 6 años. Me pregunto si todavía tienes tu anillo de bodas o si lo vendiste porque necesitabas el dinero. Me pregunto si has conocido a alguien más.
alguien que pueda darte el amor que mereces sin ponerte en peligro. Parte de mí espera que sí. Parte de mí se muere pensando en otro hombre haciéndote reír. Pero más que nada, espero que seas feliz. Espero que hayas encontrado paz. Espero que sepas que cada día sin ti es un día que elijo vivir en el infierno para mantenerte en el paraíso. Tuyo para siempre, Diego. Él escribió esto realmente. Elena susurró. Cada palabra. Elena, ese hombre nunca dejó de amarte, ni un solo día. Victoria se levantó del banco. Hay algo más que necesitas saber. Hace 2 semanas, cuando capturamos al último miembro de los Serpientes, Diego me pidió un favor. ¿Qué favor? Me pidió que investigara cómo estaba usted. Quería asegurarse de que estuviera bien antes de decidir si regresar a su vida o dejarla en paz para siempre. Elena levantó la vista. ¿Y qué encontraste? Encontré a una mujer extraordinaria que construyó un negocio próspero de la nada. Encontré a alguien que había convertido su dolor en propósito, su abandono en fortaleza. Encontré a la misma mujer de la que Diego se enamoró, pero más fuerte, más independiente, más increíble. Victoria sonrió, y cuando le conté todo esto, él lloró. Lloró de orgullo, de amor y de arrepentimiento. Me dijo que usted merecía saber la verdad, pero que si después de saberla decidía que él ya no tenía lugar en su vida, lo entendería. ¿Dónde está ahora? En el Hotel Marriott, habitación 412. Ha estado ahí durante 3 días, tratando de juntar valor para ir a verla. Elena se quedó en silencio durante varios minutos, sosteniendo las cartas contra su pecho. Victoria, dijo finalmente. ¿Sí? ¿Crees que se puede reconstruir algo que fue destruido tan completamente? Victoria se agachó para quedar a la altura de Elena. Elena, he visto muchas historias de amor en mi trabajo. Algunas reales, algunas falsas, algunas trágicas. Pero nunca había visto a un hombre amar a una mujer tanto como para renunciar a ella para salvarla. Y nunca había visto a una mujer ser lo suficientemente fuerte como para reconstruir su vida completamente después de perder su mundo entero. Se puso de pie. Si 2 personas así no pueden encontrar el camino de vuelta el uno al otro, entonces el amor verdadero no existe. Victoria comenzó a alejarse. Luego se volteó. Elena, una cosa más. Esas 260 cartas que él escribió, hay una más. La escribió ayer, después de verla en el restaurante. Le entregó un sobre final. Esta le dirá todo lo que necesita saber sobre lo que usted todavía significa para él. Elena miró el sobre en sus manos mientras Victoria desaparecía en la noche. Con manos temblorosas abrió la carta final. Mi Elena adorada, te vi hoy. Después de 5 años, te vi. Estás más hermosa de lo que recordaba. Más fuerte, más radiante. Has construido algo increíble y me siento orgulloso y destrozado al mismo tiempo. Orgulloso porque sabía que eras extraordinaria. Destrozado porque me perdí verte convertirte en la mujer increíble que eres ahora. No espero tu perdón. No espero una segunda oportunidad. No espero nada. Solo necesitaba que supieras que amarte fue lo mejor que hice en mi vida. Y dejarte fue lo más difícil. Si decides que no hay lugar para mí en tu nueva vida, lo entenderé. Si decides darme una oportunidad de explicar, de disculparme, de amarte como debí haberte amado desde el principio, estaré esperando. Para siempre tuyo, Diego. Elena lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Porque después de 5 años de creer que había sido abandonada, ahora tenía que decidir si el amor podía sobrevivir a la verdad. Y esa decisión cambiaría el resto de su vida. Elena se quedó sentada en el banco del parque hasta que el amanecer pintó el cielo de colores que no pudo ver a través de sus lágrimas. Las 260 cartas estaban esparcidas alrededor de ella como pétalos de una flor marchita. Cada una un pedazo de corazón que Diego había derramado en papel durante 5 años de exilio autoimpuesto. Había leído cada una.
Desde la primera, escrita con letra temblorosa y manchada de lágrimas, hasta la última, donde su caligrafía se había vuelto más segura, pero su dolor permanecía igual de crudo. 5 años de buenos días, mi amor, que nunca fueron dichos. 5 años de buenas noches, mi vida, que nunca fueron susurrados. 5 años de un hombre viviendo en el limbo entre la vida y la muerte, manteniendo viva la esperanza de un amor que había tenido que matar para salvar. Elena miró su reloj. 6:47 a.m. En 1 hora tendría que abrir el restaurante, sonreír a sus clientes, fingir que su mundo no había sido completamente reorganizado en una sola noche. Pero primero tenía algo que hacer. El Hotel Marriott estaba a solo 10 cuadras de distancia. 10 cuadras que se sintieron como 10 kilómetros, mientras Elena caminaba con las cartas apretadas contra su pecho, como si fueran la única cosa que la mantenía respirando. Habitación 412. Elena se detuvo frente a la puerta, su mano temblorosa a centímetros de la madera. Del otro lado estaba el hombre que había sido su esposo, su mejor amigo, su futuro y su mayor dolor. Del otro lado estaba Diego Santamaría, un extraño con el rostro del hombre que amaba. Tocó suavemente, 1 vez, 2 veces. Elena. Su voz sonó inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la puerta toda la noche. «Sí», murmuró ella, su voz apenas audible. La puerta se abrió lentamente y ahí estaba él, sin el traje elegante de la noche anterior, sin la compostura cuidadosamente construida. Llevaba una camiseta blanca arrugada y jeans viejos, la ropa que recordaba de cuando eran jóvenes y felices. Su cabello estaba despeinado, sus ojos rojos e hinchados. Se veía como si no hubiera dormido en días, se veía exactamente como se sentía ella. «Viniste», Diego susurró, como si no pudiera creer que ella estuviera ahí. «Leí tus cartas», Elena respondió, levantando el montón de sobres. «Todas». Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas inmediatamente. «Elena, ¿puedo entrar?» Diego se hizo a un lado rápidamente y Elena entró a la habitación del hotel. Era un cuarto estándar, cama doble, escritorio, silla, televisión, pero estaba lleno de evidencia de una vida en pausa. Había fotos esparcidas sobre la cama como pedazos de un corazón roto, fotos de ellos dos cuando eran jóvenes e inocentes. Su foto de graduación universitaria donde se abrazaban radiantes de felicidad. Una foto de su boda donde se veían ridículamente enamorados, ajenos al dolor que vendría, fotos de vacaciones, de cumpleaños, de momentos ordinarios que se habían vuelto extraordinarios con el tiempo. «Las cargo conmigo a todas partes», Diego explicó, notando su mirada fija en las imágenes. «Durante 5 años, estas fotos han sido lo único real en mi vida». Las miraba cada noche antes de dormir, recordando quién era realmente cuando no tenía que ser Michael Thompson. Elena se acercó a la cama y tomó una foto donde estaban en la playa, bronceados y riendo, sus brazos alrededor el uno del otro como si nunca fueran a separarse. «¿Te acuerdas de ese día?», Diego preguntó suavemente. «Nuestro primer aniversario», Elena murmuró. «Fuimos a Playa del Carmen con el dinero que habíamos ahorrado durante meses. Tú querías ese collar con caracolas del vendedor ambulante, pero costaba 50 pesos y solo teníamos dinero para la cena». Elena tocó inconscientemente su cuello, donde no había ningún collar. «Así que te levantaste a las 5 a.m. y fuiste a recoger caracolas en la playa para hacerme uno tú mismo. Y me tomó 3 horas porque quería que fuera perfecto». Diego sonrió a través de sus lágrimas. «Pero cuando te desperté con el collar casero, dijiste que era más hermoso que cualquier joya que podrías comprar, porque lo habías hecho con amor», Elena susurró. «¿Todavía lo tienes?» Elena cerró los ojos. «Lo tiré. La noche que encontré tu nota, tiré todo lo que me recordara a ti, porque dolía demasiado».
Diego se desplomó en la silla como si ella hubiera disparado a su corazón. Elena, hay tantas cosas que quiero decirte, tantas cosas que necesitas saber. ¿Cómo qué? Elena se volteó hacia él, y 5 años de dolor se concentraron en su mirada. Como el hecho de que tu nombre verdadero no es el que está en nuestro certificado de matrimonio, como el hecho de que estuve casada con un fantasma. Mi amor por ti nunca fue fantasma. Diego se levantó desesperadamente. Todo lo demás era falso, pero mis sentimientos por ti eran lo más real que había tenido en mi vida. ¿Cómo puedo saber eso? ¿Cómo puedo saber qué era real y qué era actuación? Diego se acercó a ella lentamente, como si se acercara a un animal herido. ¿Recuerdas nuestra primera noche juntos? Elena se sonrojó. Diego, no así. Diego negó con la cabeza. Me refiero a la primera noche que dormiste en mi apartamento. Habíamos estado saliendo durante 2 meses y tú tenías miedo de quedarte porque pensaste que yo esperaba algo. Elena recordó esa noche. Habían estado estudiando hasta tarde para un examen de cálculo y se había quedado dormida en su sofá. Me desperté a las 3 a.m. y te encontré durmiendo en el suelo, con todas las mantas que tenías encima de mí. Elena murmuró, porque no quería que pensaras que estaba tratando de aprovecharte de ti, pero tampoco podía dejarte dormir incómoda en el sofá. Te enfermaste, Elena recordó. Dormiste en el suelo sin mantas toda la noche y te enfermaste por 1 semana. Y tú cuidaste de mí. Trajiste sopa casera todos los días después de clase. Te saltaste tus propias clases para asegurarte de que tomara mis medicinas. Diego tomó las manos de Elena entre las suyas. Elena, ¿crees que alguien que estaba actuando habría dormido en el suelo para proteger tu comodidad? ¿Crees que alguien fingiendo amor habría dejado que una chica que apenas conocía lo viera vulnerable y enfermo? Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿O qué tal la noche que te propuse matrimonio? Diego continuó. Había estado ahorrando para ese anillo durante 6 meses. Cada peso extra que ganaba en la construcción lo guardaba. Comía frijoles y arroz todas las noches para poder comprar ese anillo. Nunca me dijiste eso, porque no quería que sintieras lástima por mí. Pero Elena, gasté 3 meses de salario en ese anillo porque quería que supieras que eras la cosa más importante en mi mundo. Diego soltó sus manos y caminó hacia la ventana. ¿Y la noche antes de nuestra boda recuerdas lo que te dije? Elena cerró los ojos recordando. Me dijiste que tenías miedo. Te dije que tenía miedo de no ser suficiente hombre para ti, que tenía miedo de que algún día te dieras cuenta de que merecías a alguien mejor. Y yo te dije que ya tenía al mejor hombre del mundo. ¿Crees que alguien que estaba mintiendo sobre sus sentimientos habría tenido esas inseguridades? ¿Habría tenido miedo de perderte porque se sentía indigno de ti? Diego se volteó para mirarla. Elena, la única verdad en mi vida falsa eras tú. Mi amor por ti era tan real que dolía, tan real que cuando tuve que elegir entre tenerte y mantenerte viva, elegí tu vida sobre mi felicidad, sin dudar ni un segundo. Elena se sentó pesadamente en la cama. Pero ¿cómo vivimos 3 años sin que me dijeras la verdad sobre quién eras? Porque cada día planeaba decírtelo y cada día tenía más miedo de perderte, Diego admitió. Al principio pensé que sería temporal, que tal vez en unos meses podría salir del programa de protección y ser Diego Santamaría contigo. Y después me enamoré tan profundamente de ti que no podía imaginar mi vida sin ti, y tenía terror de que si sabías la verdad pensaras que todo había sido mentira. Diego se arrodilló frente a Elena. Elena, necesito que entiendas algo. Durante 3 años me despertaba cada mañana agradecido de estar vivo porque significaba otro día contigo. Me iba a dormir cada noche rezando para que nunca descubrieras mi secreto, porque significaría perderte. Pero me perdiste de todas formas. Sí, y me odiaba a mí mismo cada segundo de estos 5 años por eso. Elena miró las fotos esparcidas en la cama.
evidencia de una vida que habían compartido y que se había desvanecido como humo. «Diego», dijo suavemente. «¿Sí? ¿Alguna vez en estos 5 años te enamoraste de alguien más?» Diego la miró como si ella hubiera preguntado si el sol era verde. «Elena, ni siquiera pude mirar a otra mujer. Durante 5 años fui a un trabajo solitario, regresé a un tráiler vacío y pasé mis noches escribiéndote cartas que nunca podría enviar. No había espacio en mi corazón para nadie más, porque tú todavía lo ocupabas completamente. ¿Y si yo hubiera conocido a alguien más?» Los ojos de Diego se llenaron de dolor, pero respondió honestamente. «Habría muerto un poco más por dentro, pero habría querido que fueras feliz. Tu felicidad siempre fue más importante para mí que la mía propia». Elena se quedó en silencio durante varios minutos, procesando todo. «Victoria me dijo que has estado en este hotel durante 3 días». «Sí, llegué el domingo. He estado tratando de juntar valor para ir a verte». «¿Qué te detuvo?» «Miedo», Diego admitió. «Miedo de que me odiaras. Miedo de que hubieras seguido adelante y fuera egoísta de mi parte, regresara a arruinar tu paz. Miedo de que 5 años fueran demasiado tiempo para pedir perdón». Elena se levantó y caminó hacia él. «Diego, hay algo que necesito saber. Lo que sea. Si yo te perdono, si decidimos intentar reconstruir esto, ¿cómo puedo saber que no va a pasar otra vez? ¿Cómo puedo saber que no vas a despertar una mañana y decidir que es mejor para mí que desaparezcas nuevamente?» Diego se puso de pie y tomó el rostro de Elena entre sus manos. «Elena, mírame a los ojos». Ella levantó la vista hacia él. «Los últimos 5 años han sido el infierno en la tierra para mí. Cada día sin ti ha sido como vivir con un pedazo de mi alma arrancado. Si me das una segunda oportunidad, te prometo que nunca, nunca volveré a tomar decisiones sobre nuestro futuro sin consultarte primero. ¿Y si surge otro peligro? Entonces lo enfrentamos juntos, como equipo, como esposo y esposa». Elena sintió más lágrimas corriendo por sus mejillas. «Diego, necesito tiempo para procesar todo esto. 5 años de dolor no se curan en una conversación». «Lo sé», Diego asintió, «y te daré todo el tiempo que necesites». «¿Y si decido que no puedo perdonarte?» Diego cerró los ojos como si ella acabara de apuñalarlo. «Entonces, respetaré tu decisión. Y pasaré el resto de mi vida sabiendo que el amor más puro que existió en este mundo fue destruido por mis mentiras». Elena se acercó más a él. «¿Y si decido que quiero intentarlo?» Los ojos de Diego se abrieron, llenos de una esperanza tan frágil que Elena pudo sentir su miedo de que fuera arrebatada. «Entonces pasaré el resto de mi vida demostrándote que valiste cada segundo de sufrimiento, que eres la única mujer que he amado, que amo y que amaré hasta mi último aliento». Elena se puso en punta de pies y besó suavemente sus labios. Fue un beso salado por las lágrimas, tierno por el dolor y lleno de 5 años de palabras no dichas. Cuando se separaron, Elena susurró: «Dame una semana para pensar, para sentir, para decidir si mi corazón puede confiar en ti nuevamente. Te daré toda la vida si la necesitas». «Una semana», Elena repitió. «Y después hablaremos sobre si Diego y Elena pueden tener una segunda oportunidad». Elena se dirigió hacia la puerta, luego se volteó. «Diego», dijo suavemente. «Sí, gracias por amarme lo suficiente como para dejarme ir». «Elena». «¿Qué?» «Gracias por amarme lo suficiente como para venir a escuchar la verdad». Elena salió de la habitación del hotel con las 260 cartas en sus brazos y una decisión que cambiaría el resto de su vida esperando ser tomada. Porque después de 5 años de vivir con un corazón roto, ahora tenía que decidir si estaba lista para arriesgarse a que se rompiera nuevamente, o si estaba lista para sanar. Día 1. Lunes. Elena no durmió esa noche.
Se quedó despierta en su pequeño apartamento encima del restaurante, sosteniendo las 260 cartas como si fueran las únicas cosas reales en el mundo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Diego en esa habitación de hotel, vulnerable, destrozado, pero aún hermoso después de 5 años de separación. A las 5 a.m. bajó a la cocina del restaurante y comenzó a preparar el desayuno para los clientes matutinos. Pero sus manos temblaban tanto que rompió 3 platos antes de las 6 a.m. «Señora Elena, ¿está bien?», preguntó Sofía cuando llegó para el turno de la mañana y encontró a Elena llorando sobre una olla de caldo que había dejado hervir hasta evaporarse. «No lo sé», Elena respondió honestamente. «No sé si alguna vez volveré a estar bien». Durante el día, cada cliente que entraba al restaurante parecía estar viviendo la vida que ella había perdido. Parejas jóvenes tomados de la mano, matrimonios mayores que habían envejecido juntos, familias completas con niños que corrían entre las mesas. Cada imagen era como una puñalada, recordándole lo que podría haber sido. A las 3 p.m., cuando el restaurante estaba vacío, Elena se sentó en la mesa 7, la misma mesa donde Diego había aparecido, y abrió una de las cartas que no había leído completamente la noche anterior. Semana 89, noviembre 2020. Mi Elena adorada, hoy es tu cumpleaños. Cumples 29 años y no estoy ahí para cantarte las mañanitas como lo hice durante 3 años consecutivos. ¿Recuerdas cómo te despertaba a las 6 a.m. con esa guitarra desafinada, cantándote tan mal que los vecinos se quejaban? Me pregunto si alguien te cantó hoy. Me pregunto si alguien te hizo un pastel como ese desastre de chocolate que intenté hacer para tu cumpleaños 26. Me pregunto si eres feliz. Compré un pastelito en la tienda del pueblo y puse una vela. Pedí un deseo por ti. Que tengas todo el amor que mereces, incluso si no es el mío. Feliz cumpleaños, mi amor eterno. Diego. Elena sollozó. Recordó ese cumpleaños número 26, cuando Diego había intentado hacer un pastel de chocolate y había confundido sal con azúcar. El resultado había sido incomible, pero se habían reído hasta que les dolió el estómago, y después habían comido helado directo del envase mientras veían películas viejas en la televisión. ¿Cuántos cumpleaños había pasado sola, pensando que él la había olvidado, cuando en realidad él estaba en algún pueblo perdido comprando un pastelito y pidiendo deseos por su felicidad? Día 2, martes. Elena decidió visitar a la única persona que siempre le había dado consejos honestos, su hermana mayor, Carmen. Carmen vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad con sus 2 hijos adolescentes. Había sido divorciada durante 3 años y trabajaba como enfermera en el Hospital General. Era la persona más práctica que Elena conocía y también la que mejor la conocía. ¿Cómo que tu esposo muerto no está muerto? Carmen casi se atragantó con su café cuando Elena le contó toda la historia. No está muerto, nunca estuvo muerto, estaba en protección de testigos. Elena, esto suena como una telenovela. Lo sé, pero es real, Carmen, todo es real. Elena le mostró algunas de las cartas y vio cómo la expresión de su hermana cambió de escepticismo a incredulidad, a algo parecido al asombro. «Dios mío», Carmen murmuró después de leer 3 cartas. «Este hombre realmente te ama. ¿Cómo puedo saber eso? ¿Cómo puedo saber que no es otro tipo de manipulación?» Carmen dejó las cartas sobre la mesa y miró directamente a su hermana. «Elena, ¿recuerdas cómo eras cuando estabas casada con él? ¿Qué quieres decir? Eras la persona más feliz que había conocido. Brillabas, literalmente brillabas cuando hablabas de él. Y él, Dios, Elena, ese hombre te miraba como si fueras la 8ª maravilla del mundo». Elena se limpió las lágrimas que habían comenzado a correr. «¿Recuerdas la cena de Navidad del 2017? Carmen continuó.
Tú habías preparado ese pavo gigante, y él pasó toda la noche sirviendo a todos, asegurándose de que tuvieras tiempo para disfrutar con la familia. Cuando pensó que nadie estaba mirando, te besó en la frente y te susurró algo al oído que te hizo sonreír como una tonta. Me dijo que era la mujer más increíble del mundo y que no podía creer que fuera su esposa. ¿Y crees que alguien que estaba actuando habría hecho eso? ¿En privado, cuando pensaba que nadie lo veía? Elena se quedó en silencio. Elena, he visto matrimonios reales y matrimonios falsos. He visto amor verdadero y he visto conveniencia. Lo que tú y Diego, tenían era real, tan real que hasta me daba envidia. Pero me mintió durante 3 años. Sí, te mintió. Pero ¿por qué mintió? ¿Para protegerse a sí mismo o para protegerte a ti? Elena no respondió, porque ya sabía la respuesta. Mira, Carmen tomó las manos de su hermana. No te voy a decir qué hacer, pero te voy a decir esto. En mis 35 años de vida he visto muy pocas historias de amor real. La mayoría de nosotras nos conformamos con hombres que nos aman lo suficiente. Tú tuviste un hombre que te amó tanto, que prefirió vivir en el infierno antes que ponerte en peligro. Carmen hizo una pausa. ¿Sabes cuántas mujeres matarían por tener eso? Día 3. Miércoles. Elena no pudo ir al restaurante. Le pidió a Carlos que se hiciera cargo completamente por el día porque necesitaba estar sola para procesar todo. Carlos, tú conoces este lugar mejor que nadie. Por favor, cuida a nuestros clientes hoy. Necesito tiempo para pensar. En cambio, condujo hasta el cementerio donde había visitado la tumba imaginaria de Diego durante 2 años. No había tumba real, por supuesto, pero había un pequeño jardín memorial donde las personas podían ir a recordar a sus seres queridos perdidos. Elena había plantado un rosal blanco allí y había ido cada domingo durante 2 años, hablándole a un hombre que pensaba que estaba muerto. Se sentó junto al rosal, que ahora estaba floreciendo hermosamente, y abrió otra carta. Semana 134, octubre 2021. Mi amor, ¿alguna vez visitaste mi tumba? Sé que suena extraño preguntarte eso cuando no estoy muerto, pero me pregunto si fui a tu funeral. Me pregunto si lloraste por mí. La parte más difícil de estar vivo pero muerto para ti es imaginar tu dolor. Preferiría 1000 veces que me odiaras por abandonarte que saber que llorabas por mí como si hubiera muerto. Pero también, egoístamente, espero que me hayas llorado un poco. Espero que nuestro amor haya significado lo suficiente para ti como para llorar por él. Perdóname por ser tan egoísta, incluso en mis cartas que nunca leerás. Para siempre tuyo, Diego. Elena lloró tan fuerte que una señora mayor que estaba visitando una tumba cercana se acercó a preguntarle si estaba bien. Mi esposo. Elena sollozó. Pensé que había muerto, pero no está muerto, y no sé si eso es mejor o peor. La señora, que se presentó como doña Mercedes, se sentó junto a Elena en el pasto húmedo. «Hija, ¿puedo contarte algo?» Elena asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Mi esposo murió hace 5 años. Cáncer. Tuve 6 meses para despedirme, para decirle todo lo que necesitaba decirle, para prepararlo y prepararme. Pero ¿sabes qué? Nunca fue suficiente tiempo. Nunca pude decirle todo lo que quería decirle». La señora miró el rosal blanco de Elena con expresión melancólica. «¿Sabes qué daría por tener la oportunidad que tú tienes? De poder ver a mi esposo una vez más, de poder tocarlo, de poder decirle que lo perdono por todas las veces que me lastimó sin querer, de poder tener una segunda oportunidad de amarlo mejor». Elena la miró con ojos llenos de lágrimas. «Hija, no sé qué hizo tu esposo, pero si está vivo y te ama, tienes algo que yo daría mi alma por tener. Una segunda oportunidad. No la desperdicies por orgullo o por miedo». Día 4. Jueves. Elena decidió hacer algo que no había hecho en 5 años. Fue al apartamento donde habían vivido juntos como esposos.
Los nuevos inquilinos eran una pareja joven con un bebé, y cuando Elena se presentó y explicó que había vivido allí antes, la mujer la invitó a pasar. El apartamento se veía completamente diferente, pero la estructura era la misma. Elena caminó hasta lo que había sido su habitación matrimonial y se quedó parada en el lugar donde había encontrado la nota de Diego. «¿Está bien, señora?», preguntó la joven esposa notando las lágrimas de Elena. «Mi esposo me dejó en esta habitación», Elena murmuró. «O pensé que me había dejado. Resulta que desapareció para salvarme la vida». La mujer, que no podía tener más de 25 años, se acercó con su bebé en brazos. «¿Y ahora qué va a hacer?». «No lo sé. ¿Cómo perdona a alguien por salvarte la vida de la manera más dolorosa posible?». La joven madre miró a su bebé, luego a Elena. «¿Puedo preguntarle algo?». «Por supuesto». «¿Todavía lo ama?». Elena cerró los ojos. Era la pregunta que había estado evitando durante 4 días. «Sí», susurró, «nunca dejé de amarlo, ni un solo día». Entonces ya tiene su respuesta. Día 5, viernes. Elena fue a la iglesia donde se habían casado. Padre Miguel, que los había casado hace 6 años, todavía estaba allí. Era un hombre de 60 años con cabello gris y ojos bondadosos que había conocido a Elena desde que era niña. «Elena, hija». El padre Miguel la abrazó cuando ella apareció en su oficina. «¿Cómo estás?». «Confundida, padre. Muy confundida». Elena le contó toda la historia y el padre Miguel escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él se quedó en silencio durante varios minutos. «¿Recuerdas qué prometieron el día de su boda?», preguntó finalmente. «Amarnos y respetarnos en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe». «¿Y se separaron por muerte?». «No, pero, Elena, ese joven me confesó algo el día antes de su boda. Me dijo que tenía miedo de no ser digno de ti, que tenía secretos en su pasado que lo avergonzaban, pero que te amaba tanto que estaba dispuesto a ser mejor hombre por ti». Elena sintió su corazón detenerse. «¿Él le dijo eso?». «Sí, y le dije que el amor verdadero no se trata de ser perfecto, sino de elegir a la persona con quien quieres ser imperfecto». El padre Miguel se acercó a Elena. «Hija, ese joven no rompió sus votos matrimoniales, los cumplió de la manera más extrema posible. Te amó tanto que eligió su propia muerte emocional sobre tu muerte física. Pero ¿cómo puedo confiar en él nuevamente? La confianza se trata de saber que alguien nunca te lastimará, o se trata de saber que incluso si te lastiman, será porque están tratando de protegerte». Día 6, sábado. Elena pasó todo el día leyendo las cartas restantes. Había cartas sobre días específicos. El día que habrían celebrado su 4º aniversario, el día que ella habría cumplido 30 años, navidades que habían pasado separados. Pero había una carta que la destruyó completamente. Semana 203, enero 2023. «Mi Elena del alma, hoy vi a una mujer en el supermercado que se parecía a ti. Tenía tu cabello, tu forma de caminar, incluso tu risa. Por un momento mi corazón se detuvo porque pensé que eras tú. La seguí por 3 pasillos antes de darme cuenta de que estaba comportándome como un loco. Cuando finalmente vi su rostro, no eras tú, pero empecé a llorar ahí mismo entre las latas de frijoles. Elena, han pasado casi 4 años y todavía te busco en cada mujer que veo. Todavía espero escuchar tu voz cuando contestan el teléfono equivocado. Todavía me despierto alcanzando tu lado de la cama. No sé si esto es amor o locura, pero sé que no puedo dejar de amarte, incluso cuando sé que sería mejor para ambos si pudiera hacerlo. Tu esposo perdido, Diego». Elena se dio cuenta de algo devastador. Ella había hecho exactamente lo mismo. Durante 5 años había buscado a Diego en la cara de cada hombre que entraba a su restaurante. Había guardado esperanza de una manera que rayaba en la locura. Habían estado viviendo la misma pesadilla, solo que en lugares diferentes. Día 7, domingo.
Elena se despertó sabiendo exactamente qué tenía que hacer. Se vistió con el vestido azul que había usado en su primera cita con Diego, milagrosamente todavía le quedaba, y condujo hasta el Hotel Marriott. Eran las 7 a.m. cuando tocó la puerta de la habitación 412. Diego abrió inmediatamente, como if hubiera estado esperando junto a la puerta toda la semana. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su ropa estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Elena, susurró. Una semana, Elena dijo simplemente. Y Elena lo miró directamente a los ojos, esos mismos ojos verdes que habían sido su hogar durante 3 años, que habían obsesionado sus sueños durante 5 años y que ahora la miraban con una esperanza tan frágil que Elena podía sentir su miedo. Diego Santamaría, dijo con voz firme, ¿me harías el honor de casarte conmigo nuevamente? Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas instantáneamente. ¿Qué? Nos casamos cuando yo era Elena Morales y tú eras Andrés Morales, pero ahora yo soy Elena Martínez y tú eres Diego Santamaría. Somos personas diferentes que han vivido dolor que nos cambió. Elena tomó las manos de Diego. Pero todavía somos las mismas almas que se enamoraron en esa clase de álgebra hace 8 años. Y si vamos a hacer esto, quiero hacerlo bien. Quiero conocer a Diego Santamaría. Quiero que Diego Santamaría conozca a Elena Martínez. Y quiero que nos casemos sabiendo exactamente quiénes somos. Diego se arrodilló frente a ella, llorando como un niño. Elena, ¿estás segura? Después de todo lo que pasó, ¿realmente quieres intentarlo? Diego, he pasado los últimos 5 años construyendo una vida sin ti, y es una buena vida. Tengo un negocio próspero, tengo amigos, tengo independencia. Podría ser feliz sola. Hizo una pausa. Pero esta semana me di cuenta de algo. No quiero solo ser feliz, quiero ser completamente feliz. Y solo soy completamente feliz contigo. Elena se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. Sí, me lastimaste. Sí, me mentiste, sí, me rompiste el corazón, pero lo hiciste por amor, no por egoísmo. Y si tengo que elegir entre un hombre que nunca me lastime porque no le importo lo suficiente, y un hombre que me lastime porque me ama demasiado, elijo el amor. ¿Estás segura? Diego preguntó una vez más. Estoy segura de que el amor no se trata de perfección, se trata de elegir a la persona con quien quieres ser imperfecta. Diego la besó con 5 años de hambre, 5 años de dolor, 5 años de amor guardado. Y cuando se separaron, ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo. Entonces, Diego sonrió a través de sus lágrimas. ¿Cuándo nos casamos? Mañana, Elena respondió sin dudar. He esperado 5 años para ser tu esposa otra vez. No quiero esperar ni un día más. Porque después de 7 días que sintieron como 7 años, Elena había decidido que el amor verdadero no se trata de nunca lastimarse mutuamente. Se trata de lastimarse por amor, sanarse juntos y elegirse una y otra vez hasta que la muerte realmente los separe. 6 a.m., el día del nuevo comienzo. Elena se despertó antes del amanecer, no porque hubiera puesto alarma, sino porque su corazón latía con tanta fuerza que el sueño se había vuelto imposible. Hoy se casaría con Diego Santamaría, no con el fantasma de Andrés Morales, no con una mentira hermosa, sino con el hombre real que había amado tanto, que había estado dispuesto a morir emocionalmente para mantenerla viva. Se quedó acostada en su cama, mirando el techo de su pequeño apartamento, recordando la mañana de hace 6 años, cuando se había despertado para casarse con Andrés. Entonces había sido una niña enamorada de 26 años, que pensaba que el amor era suficiente para conquistar cualquier cosa. Ahora era una mujer de 32 años que había aprendido que el amor verdadero no conquista los obstáculos, los sobrevive. Su teléfono sonó. Un mensaje de Diego. Buenos días, mi futura esposa. ¿Dormiste?
Elena sonrió, secándose las lágrimas que no se había dado cuenta de que estaban corriendo por sus mejillas. Buenos días, mi futuro esposo. No dormí nada. ¿Tú? Tampoco, pero no por nervios, por emoción. ¿No tienes miedo? Tengo terror, pero es un terror hermoso. Es el miedo de alguien que está a punto de recibir todo lo que siempre soñó. Elena presionó el teléfono contra su pecho, sintiendo como si su corazón fuera a explotar de felicidad. 10:00 a.m. Preparativos inesperados. Elena había decidido casarse en el restaurante Corazón de Casa. No en una iglesia elegante, no en un salón de eventos, sino en el lugar que había construido con sus propias manos durante los 5 años más difíciles de su vida. Porque su amor con Diego no se trataba de perfección, se trataba de transformar el dolor en belleza. Carmen llegó con sus 2 hijos adolescentes, cargando bolsas llenas de flores, velas y el vestido de novia que Elena había usado 6 años antes. Lo habían guardado en una caja durante todo este tiempo, y cuando lo sacaron, ambas hermanas lloraron. ¿Estás segura de que quieres usar el mismo vestido? Carmen preguntó suavemente. Es el mismo amor, Elena respondió, solo más fuerte. Sofía, Carlos y los otros empleados del restaurante habían llegado temprano para ayudar con los preparativos. Habían movido las mesas para crear un pequeño pasillo hacia el altar improvisado cerca de la ventana que daba al jardín. Había solo 20 sillas, para la familia y amigos más cercanos, porque Elena y Diego habían decidido que su segunda boda sería íntima, real, llena de personas que realmente los amaban. Señora Elena, Sofía se acercó con lágrimas en los ojos. ¿Puedo decirle algo? Por supuesto, mi niña. Usted me enseñó que las mujeres pueden ser fuertes incluso cuando están rotas, y hoy me está enseñando que también pueden ser valientes cuando están enamoradas. Elena abrazó a la chica que había sido como una hija para ella durante estos años. Sofía, ¿sabes cuál es la diferencia entre ser fuerte y ser valiente? ¿Cuál? Ser fuerte es sobrevivir sola. Ser valiente es elegir amar nuevamente después de que te hayan roto el corazón. 2 p.m. La llegada del novio. Diego llegó al restaurante vestido con el mismo traje que había usado en su primera boda. Pero ahora le quedaba diferente. Había ganado músculo durante estos 5 años. Tenía líneas alrededor de los ojos que hablaban de dolor sobrevivido y llevaba consigo una presencia que solo viene de haber enfrentado la pérdida total y haber encontrado el camino de vuelta a la vida. ¿Estás listo?, le preguntó Victoria, quien había llegado como testigo oficial y como la persona que había hecho posible este reencuentro. He estado listo durante 5 años, Diego respondió, ajustándose la corbata con manos que temblaban de emoción, no de nervios. El padre Miguel llegó a las 2:30, sonriendo como si fuera a oficiar el milagro más hermoso que había visto en sus 30 años de sacerdocio. Diego, le dijo poniendo una mano en su hombro, la última vez que hablamos, eras un joven aterrorizado de no ser digno de Elena. ¿Cómo te sientes ahora? Ahora sé que no se trata de ser digno, Diego respondió. Se trata de amar tanto que estás dispuesto a volverte digno cada día. 3:00 p.m. El momento. Los invitados estaban sentados. Carmen en la primera fila con sus hijos, llorando antes de que la ceremonia siquiera comenzara. Los empleados del restaurante vestidos con su mejor ropa, irradiando amor por la mujer que había sido más que una jefa para ellos. Victoria sentada junto a otros agentes federales que habían trabajado en el caso y que habían conocido la historia de amor más pura de sus carreras. Diego estaba parado junto al altar improvisado y cuando las puertas del restaurante se abrieron para revelar a Elena, él sintió como si viera a un ángel. Elena caminó lentamente por el pasillo, no al compás de la música tradicional de bodas, sino al sonido de La Llorona, cantada suavemente por un mariachi que Diego había contratado secretamente.
Era la canción que habían bailado en su luna de miel 6 años antes, y cuando Elena la escuchó, se detuvo a mitad del pasillo y comenzó a llorar. Diego salió de su lugar junto al altar y caminó hacia ella. «¿Estás bien?», le preguntó suavemente. «Recordé algo». Elena sollozó. «¿Qué recordaste?» «En nuestra luna de miel, cuando bailamos esta canción, me dijiste que querías que fuera la banda sonora de nuestro amor para siempre». «Y lo es», Diego sonrió. «Lo ha sido durante 5 años de silencio y lo será durante 50 años más de música». Diego le ofreció su brazo y juntos caminaron hacia el altar. 3:15 p.m., los votos que cambiarían todo. «Queridos amigos», comenzó el padre Miguel, «estamos aquí para presenciar algo extraordinario. No solo la unión de 2 personas, sino la resurrección de un amor que sobrevivió a la muerte, a la separación y al tiempo». Se volteó hacia Diego y Elena. «Hace 6 años ustedes se prometieron amarse hasta que la muerte los separara. Hoy descubrimos que ni siquiera la muerte pudo separarlos». El padre Miguel sonrió. «Diego, ¿tienes votos para Elena?». Diego tomó las manos de Elena y respiró profundamente. «Elena Martínez, durante 5 años he estado muerto para el mundo, pero vivo en el recuerdo de tu amor. Hoy tú me resucitas». Su voz se quebró, pero continuó. «Te prometo que nunca más tomaré decisiones sobre nuestro futuro sin ti. Te prometo que nunca más permitiré que mi pasado destruya nuestro presente. Te prometo que cuando lleguen los problemas, y llegarán, los enfrentaremos juntos». Diego se arrodilló frente a Elena, sin importarle que toda la congregación pudiera verlo. «Pero más que eso, Elena, te prometo que pasaré cada día del resto de mi vida demostrándote que valiste cada segundo de sufrimiento. Que eres la única mujer que he amado, que amo y que amaré hasta mi último aliento». Se puso de pie y tomó su rostro entre sus manos. «Te prometo que si algún día me preguntas si me arrepiento de haberte dejado para salvarte, la respuesta será no. Porque prefiero haber sufrido 5 años sabiendo que estabas viva, que haber sido feliz 5 minutos sabiendo que estabas muerta». No había un ojo seco en todo el restaurante. «Elena», el padre Miguel dijo suavemente, «¿tienes votos para Diego?». Elena miró al hombre que había sido su esposo, su mayor amor y su mayor dolor. «Diego Santamaría», comenzó con voz firme, «durante 5 años he estado viva en el mundo pero muerta en el corazón. Hoy tú me devuelves la vida». Tomó sus manos. «Te prometo que no voy a castigarme por amarte. Te prometo que no voy a castigarte por salvarme. Te prometo que cuando mi miedo me susurre que vas a abandonarme otra vez, recordaré que un hombre que está dispuesto a morir por mí nunca me dejará por capricho». Elena sonrió a través de sus lágrimas. «Diego, tú me enseñaste que el amor no se trata de nunca lastimarnos. Se trata de lastimarnos por las razones correctas. Tú me lastimaste por amor, no por egoísmo. Y eso hace toda la diferencia del mundo». Elena se acercó más a él. «Te prometo que cuando lleguen los días difíciles, y llegarán, recordaré que tengo al hombre que eligió 5 años de infierno sobre 5 minutos de mi muerte, y eso me hará saber cada día lo profundamente amada que soy». Hizo una pausa mirándolo directamente a los ojos. «Y Diego, te prometo que si algún día me preguntas si te perdono por haberme salvado la vida de la manera más dolorosa posible, la respuesta será sí. Porque prefiero haber sufrido 5 años sabiendo que me amabas, que haber sido feliz 5 años sin conocer amor verdadero». 3:30 p.m. El momento mágico. «¿Tienen los anillos?», preguntó el padre Miguel. Diego sacó una caja pequeña de su bolsillo. Dentro había 2 anillos. El anillo de bodas original de Elena, que él había estado cargando durante 5 años, y un anillo nuevo para él. «Elena», Diego dijo tomando su anillo original, «este anillo ha estado conmigo cada día durante 5 años. Lo llevaba en una cadena alrededor del cuello, sobre mi corazón, porque era lo único que me quedaba de ti.
Le puso el anillo en el dedo y encajó perfectamente, como si nunca se lo hubiera quitado. Con este anillo te prometo mi amor eterno, nuevamente. Elena tomó el anillo de Diego con manos temblorosas. Con este anillo te prometo mi corazón completo, finalmente. Sa 35 p.m. La declaración. Por el poder que me ha sido conferido por Dios y por el Estado, declaró el padre Miguel con voz emocionada. Los declaro esposo y esposa, nuevamente, para siempre, hasta que la muerte realmente los separe. Sonrió. Diego, puedes besar a tu esposa, otra vez. Diego tomó el rostro de Elena entre sus manos y la besó con 6 años de amor acumulado. Fue un beso que sabía a lágrimas, a perdón, a nueva vida y a para siempre. La pequeña congregación se puso de pie, aplaudiendo y llorando al mismo tiempo. 4 p.m. La sorpresa final. Cuando terminaron de recibir felicitaciones, Diego tomó la mano de Elena. «Esposa mía, tengo una sorpresa para ti». «¿Qué sorpresa?» Diego sonrió misteriosamente y la guió hacia la puerta del restaurante. Afuera había un auto decorado con flores, pero eso no era la sorpresa. La sorpresa eran las 50 personas paradas en la calle, sosteniendo globos blancos y carteles que decían «El amor vence» y «Bienvenidos a casa». «¿Quiénes son?», Elena preguntó completamente abrumada. «Son familias», Diego respondió con voz emocionada. «Familias que estaban bajo protección de testigos como yo. Familias que tuvieron que separarse para sobrevivir. Familias que se reencontraron cuando sus casos se resolvieron». Elena vio parejas abrazándose y llorando de alegría, niños corriendo hacia padres que habían estado ausentes durante años, abuelos conociendo nietos por primera vez. Era un océano de lágrimas felices y amor recuperado. «Diego, ¿qué es esto?» «Es la prueba de que no somos los únicos que hemos pasado por este infierno, y es la prueba de que el amor verdadero puede sobrevivir a cualquier cosa, incluso cuando parece imposible». Una mujer se acercó a Elena. Tenía alrededor de 40 años y llevaba a una niña pequeña de la mano. «¿Usted es Elena?», preguntó. «Sí, mi nombre es María. Mi esposo estuvo en protección de testigos durante 3 años. Cuando Diego nos contó su historia, quisimos venir a celebrar con ustedes». La mujer sonrió. «Usted se ha convertido en un símbolo de esperanza para todas nosotras. Todas las esposas que esperamos. Todas las que creímos que fuimos abandonadas cuando en realidad fuimos protegidas». Big p.m. El final perfecto. Elena y Diego regresaron al restaurante para la recepción íntima. Habían decidido no irse de luna de miel inmediatamente. Querían pasar su primera noche como esposos Rimarriz en el lugar donde habían comenzado de nuevo. Durante la cena Diego se puso de pie. «Quiero brindar», anunció, «por mi esposa Elena». Levantó su copa. «Elena, tú construiste una vida hermosa de las cenizas de nuestro amor. Construiste este restaurante, esta familia elegida, esta fortaleza emocional que me deja sin aliento». Su voz se quebró. «Pero más que eso, construiste un corazón lo suficientemente grande como para amarme nuevamente después de que lo rompí. Y eso me convierte en el hombre más afortunado del mundo». Elena se puso de pie también. «Quiero brindar por mi esposo Diego», dijo, y la palabra esposo sonó como música en sus labios. «Diego, tú me enseñaste que el amor verdadero no es fácil. Es elegir a la misma persona una y otra vez, incluso cuando duele. Es confiar incluso cuando tienes miedo. Es perdonar incluso cuando el dolor parece imposible de superar». Elena levantó su copa. «Gracias por amarme tanto que estuviste dispuesto a perderme para salvarme. Y gracias por darme la oportunidad de amarte tanto que estoy dispuesta a arriesgar mi corazón nuevamente para tenerte». 8 p.m. Solos al fin. Cuando todos los invitados se fueron, Elena y Diego se quedaron solos en el restaurante. Elena se había cambiado del vestido de novia a un vestido simple, y Diego se había quitado la chaqueta del traje.
Se sentaron en la mesa 7, la mesa donde todo había comenzado nuevamente. «¿Cómo te sientes, señora Santamaría?», Diego preguntó, tomando su mano. «Me siento como si hubiera vivido varias vidas en una semana», Elena respondió. «¿Y tú, señor Santamaría?» «Me siento como si finalmente pudiera respirar después de 5 años conteniendo el aliento». Se quedaron en silencio por un momento, simplemente mirándose, todavía sin creer completamente que estaban juntos. «Diego», Elena dijo suavemente. «¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora?» Diego sonrió, esa sonrisa que Elena había extrañado cada día durante 5 años. «Ahora vamos a hacer algo que no pudimos hacer durante 5 años». «¿Qué?» «Vamos a vivir, vamos a despertar juntos mañana por la mañana, vamos a desayunar juntos, vamos a trabajar en el restaurante juntos, vamos a discutir sobre cosas tontas como qué película ver, vamos a hacer planes para el futuro sin miedo». Diego se acercó a ella. «Y vamos a recordar cada día que nuestro amor es tan fuerte que sobrevivió a la muerte, al tiempo y a la separación. Y eso lo convierte en el amor más poderoso del mundo». Elena se acercó a él y lo besó suavemente. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», murmuró contra sus labios. «Que comenzamos como 2 jóvenes enamorados que pensaban que el amor era suficiente. Y terminamos como 2 adultos que saben que el amor no es suficiente, es todo». Diego la levantó en brazos, haciéndola reír como no había reído en 5 años. «Vámonos a casa, esposa mía». «Ya estamos en casa», Elena respondió, mirando alrededor del restaurante que había construido con sus propias manos. Y en esas palabras había 5 años de dolor transformado en sabiduría, 5 años de soledad transformada en fortaleza, 5 años de amor que había sobrevivido a la muerte, al tiempo y a la separación. «Pero sí, vámonos a casa». Y mientras Diego cargaba a Elena fuera del restaurante Corazón de Casa, hacia su nueva vida juntos, ella miró hacia atrás una vez más, al lugar donde había aprendido que el amor verdadero no es la ausencia del dolor, es la presencia del perdón. Es la decisión de sanar juntos, es la valentía de elegir el amor nuevamente, incluso después de que te haya roto el corazón. Es la fe de que algunas cosas son más fuertes que la muerte, más poderosas que el tiempo y más eternas que la separación. Y mientras la puerta del restaurante se cerraba detrás de ellos, Elena supo con certeza absoluta que ella y Diego habían encontrado esa clase de amor, el amor que conquista todo, el amor que nunca muere, el amor que siempre encuentra el camino de vuelta a casa.